esta primera lectura del libro del Génesis, esa historia apasionante de Abraham, la fe de Abraham con su hijo Isaac, cómo Dios lo hizo pasar por una prueba grande, siendo el primer hombre que escuchó y fue fiel al llamado de Dios. Lo hizo pasar por una prueba grande, y eso ya nos dice algo a nosotros. Si Abraham pasó por prueba, yo también tengo que pasar por pruebas difíciles, y yo tengo que aprender a ser fiel en medio de la prueba. Fiel. Abraham fue llamado por Dios, y Abraham no tenía ni hijo, nada, y Dios le prometió que le iba a dar hijo, una descendencia. Y ya viejito, pues Dios le concede tener a Isaac, primero a Ismael, pero un hijo que no era de la gracia, que no era de la familia, sino un hijo que salió de un pecado. Yo no es ese. Y dice la palabra que Abraham tuvo un hijo con su esposa Sarai, que después se convirtió en Sara, y le pone por nombre Isaac. Y después Dios lo pone a prueba y le dice: dame ese hijo, para ver si él de verdad tenía esa fe grande. Y Abraham no tuvo reparo, lo llevó con su leña a Moria, a un lugar de montaña, y lo llevó a sacrificar a ese hijo. Ni se reservó a su hijo. Y ya cuando lo va a sacrificar, el Señor le dice: Abraham, ahora sé que no teme, que eres grande en la fe. De verdad, yo me imagino lo orgulloso que estaba Dios con Abraham en ese momento, al saber que Abraham no era capaz ni de reservarse ese hijo. Confiaba. Eso significa fe, confianza. Una confianza ciega y dispuesta a lo que Dios quiera. A veces no nos falta a nosotros esa fe, porque decimos que tenemos fe y cuando llega la primera prueba nos mandamos y corremos a nuestro capricho, a nuestros intereses. A veces Dios nos hace pasar hasta por muchas necesidades, a ver si tú eres fiel, y tú de una vez caes, te vas. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha llamado y no le hacemos caso? No tenemos esa fe confiada todavía. Y ahí está la llamada de Dios en este día, es a confiar como Abraham. ¿A cuánto Dios no nos ha dado hijos y nos duele? Decía yo anoche, nos duele entregar a esos hijos. Y ahí uno se da cuenta que uno no tiene tan fe que uno cree que tiene. Yo soy un hombre de fe, mofando, yo soy una mujer de fe. Y cuando Dios nos pide una prueba, ya estamos desvanecidos y ya estamos caídos y nos vamos por otro lado. Yo le pregunto a ustedes, el único hijo que Dios le dio a Abraham, ¿estamos nosotros dispuestos? ¿Lo entregamos? Ah, sí, yo se lo entrego a Dios. Y cuando se muere un hijo, estamos muertos nosotros también. No somos capaces de entregarlo. Y ahí tú te das cuenta que a nosotros nos falta mucha fe, mucha confianza en Dios, mucha fidelidad. Dios no nos da la prueba solo por dárnoslas, sino que Dios nos da pruebas difíciles para ver si somos fieles y confiamos y depositamos todo en sus manos. Y ahí está entonces la certeza de los cristianos, aprender y pedirle a Dios siempre esa fe inquebrantable, donde la prueba no se lleve en mi fe, sino que la fortalezca, que nos haga cada día más fiel. Ahí está. Yo le prometo al Señor que le voy a seguir, y desde que llegue una prueba me voy. Desde que llegue una prueba me caigo.
¿Qué hizo Abraham? No tuvo reparo, dice, en entregar a su hijo. Y fue Dios el que le dijo a Abraham: yo no sabía que tú eres un hombre de tanta fe. Por hacer eso, te bendeciré a ti y a toda tu descendencia. Oye, por tú no reservarte a tu único hijo, te bendeciré a ti y a toda tu descendencia. ¿Qué tal si hoy le pedimos a Dios que nos aumente esa fe? Que nos dé una fe, no como Abraham, porque yo sé que yo creo que yo mismo no soy capaz. Es más, ni siquiera porque yo no tengo hijos, pero de entregar un hijo. Y más a veces que Dios los llama, por ejemplo. Hay muchas madres todavía con años que se le murió un hijo o una hija que no superan eso. Y se ponen tristes cada vez que se acuerdan. Si podemos entender esto, los hijos de ustedes no son sus hijos, son de Dios. Dios se los dio y Dios el día que quiera le dice: es mío. Pero nosotros somos tan así, tan apegados, que cuando Dios nos pide esa prueba de entregarlo, oye, hay madres que yo le estoy hablando de 50 años, 50 años sufriendo porque se le murió ese hijo, esa hija. Qué bueno que esta palabra nos dice: entregue todo, confíe en Dios. Que así, Abraham confió tanto que yo me imagino que Abraham dijo: si él fue que me lo dio, yo no podía tener hijos, yo era un pobre viejo, y como él me lo está pidiendo, ¿qué yo tengo que hacer? Oye, pero hay que tener una fe y decir: así el Señor me lo dio, aunque sea de la piedra me dará otro hijo. Pero hay que tener una fe grande para eso. Y tú ves hoy tanto apegado, y hasta la humanidad nos quita los hijos, el mundo nos quita los hijos, y Dios, que es el dueño, cuando nos pide uno estamos malcriados, rebeldes. ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué me lo quitó? ¿Por qué Dios? Entrégate a Dios, pídele que te dé mucha confianza, porque lo que Dios hace con nosotros está bien. La prueba que Dios nos inculca o nos hace pasar está bien, sea cual sea. No seas rebelde, no te rebeles contra Dios. De lo contrario, dale gracia y tú vas a recibir más que hasta un hijo. Dale gracia. Y cuando ya Abraham allá le puso un carnero ahí, le puso un cordero enredado entre su propio chifle, y él agarró el cordero y lo sacrificó. Y ojalá que nosotros podamos aprender de eso, a confiar. Eso es lo que el Señor nos dice: aprendan a confiar en mí, como Abraham, que fue fiel. Que aprendamos a confiar en Dios. Póngase la mano ahí en el corazón y dice: Señor, dame un corazón confiado. Que yo aprenda de Abraham a aumentar mi fe y a ser dócil a tu llamado. Que yo aprenda a vencer mis tentaciones. Señor, gracias por todo lo que me da. Aumenta mi fe, aumenta mi confianza en ti, que sea fiel a ti, Señor. Amén, amén. Segundo, pues el evangelio, voy a saltar al evangelio porque hay muchas cosas que decir. Aunque la segunda lectura nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Una frase muy conocida que a veces con un alarido, con una fuerza lo decimos: si yo estoy con Dios, nada me pasará. Y Abraham, eso fue lo que pensó también: si yo tengo a Dios, aunque se lleve a mis hijos, yo tengo esperanza.
Si Dios está conmigo, que se peleen, que me tiren cualquiera, no acabará. Solo Dios puede acusarme y vencerme, en pocas palabras dice la palabra. Solo Jesucristo, que ha dado todo por mí, puede vencerme. Y por eso cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, debería recordar uno esta frase también. Si yo tengo a Dios, me basta. Si yo tengo a Dios, nada me tumbará, nada me destruirá. Esas amenazas o esas pruebas no pueden conmigo si yo tengo a Dios. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Escuchamos el evangelio de la transfiguración. Decía cuando comencé que el domingo pasado le llamaban el domingo de la tentación, y este domingo le llaman el domingo de la transfiguración. La transfiguración significa la manifestación del Señor. Dios que manifiesta, enseña la gloria a todos, a sus discípulos. Por eso escoge a Santiago, a Juan, que es signo de la iglesia. Santiago, Juan y Pedro. Y los lleva. Y del cielo la iglesia. Por eso la iglesia me enseña que hay tres tipos de iglesia. La iglesia que va en camino. La iglesia, ¿cómo le llaman a esa? La iglesia que va en camino. Caminante. Existe la iglesia, que esa somos nosotros, la iglesia caminante. Existe otra iglesia que le llaman la iglesia purgante. Aquella que se está purgando del pecado, que ya ha pasado de esta vida. Y existe la iglesia triunfante. La iglesia que está con Dios en el cielo. Y en esos tres tipos de iglesias pues se juntan hoy. No sabemos la purgante porque no sabemos a dónde están, pero si ellos vinieron vestidos de blanco, como dice, ya estaban en la iglesia triunfante. Y la iglesia caminante se juntan en un lugar, en un monte alto que le llama Monte Tabor. Y en este monte Dios le enseña a los discípulos su gloria. Le enseña, ahí vino Moisés. Moisés, que era el que acreditaba la ley, diciendo lo que el Señor está diciendo, eso está por la ley, eso es ley pura. Representante. Y está el profeta Elías, representante de los profetas, la ley y Dios, que estaban allí. Y esto es importante entonces, que se junte todo eso para Dios manifestar. ¿Para qué Dios le manifestaba esto a sus discípulos? Para que ellos tuvieran fuerza por lo que tenían que luchar. Para que ellos supieran por lo que iban a luchar y por lo que iba Jesús a entregarse. Que era, Jesús estaba anunciando la muerte, su crucifixión. Y para que ellos no corrieran y sepan la esperanza que le esperaba. Valga la redundancia. Dios le estaba enseñando, le estaba manifestando su gloria. Y hoy podríamos decir, ¿dónde Dios me manifiesta la gloria a mí? ¿A dónde está mi monte Tabor? ¿A dónde Dios se manifiesta y me enseña a mí? A donde quiera que yo oro, que saco ese tiempo para Dios, que saco ese momento donde yo me conecto con Dios, ahí está mi Tabor también. Ahí está mi monte alto. Fue uno de los lugares que más me impresionó en Tierra Santa, cuando fui a Tierra Santa. El monte Tabor. Lloré muchísimo ahí. Y recuerdo, porque hay una paz, cuando tú llegas allí hay tantas cosas que a ti te hacen exaltar. Cómo Dios subió allí. Y tú sentías, y tú podías cerrar los ojos cuando vas a aquel lugar y sientes esa brisa suave y te imaginas. Yo me imagino hablando con Moisés, con Elías, con todo allí. Yo me imaginaba eso. Justamente el día de la transfiguración, esos días que son de la transfiguración, fue la semana después que yo fui a Tierra Santa. Acabándole el pasaje y celebrando la transfiguración, me tocó ir entonces al lugar de la transfiguración. Y fue impactante para mi corazón y para mi vida. Me tocaba hacer el ángelo a las 12, porque nos tocó las 12 ahí, a las 12 en punto, y sonar la campana. Y cuando iba a hacer el ángelo, Jesús, se me olvidó todo con el grupo. Y lo que me fajé fue que me salieron lagrimotas así.
Porque eran yo puedo hablar de ese testimonio, cómo Dios en ese lugar es capaz de manifestarse. Y yo me imagino que eso mismo sintieron los discípulos cuando dijeron: Señor, vamos a hacer 3 chozas en este lugar. Y ahora ya eso está poblado. Imagínate en el tiempo de Jesús, que era monte y culebra nada más. Porque ya hicieron hasta templo. Me imagino yo que era impactante para el corazón de los discípulos. Jesús los llevó allí para que le impactara en su corazón aquel lugar. Y no solo el lugar, sino el encuentro con Moisés, con Elías, la gloria que bajaba y la tierra que subía ahí en el mismo lugar. Fue algo maravilloso. Pero esto se puede quedar solamente en palabras. ¿Cómo tú sacas tiempo para también esa conexión del cielo y la tierra? ¿Cómo tanto tabor hoy? Una misa es un tabor, una consagración, una Eucaristía, un sagrario, una capilla del Santísimo o un rosario bien hecho, es un monte Tabor. Yo decía anoche, ¿qué decía San Juan Pablo de la oración? Es el lugar más alto. Es el lugar más alto, el lugar de oración. Cuando estás de rodillas, ahí es donde tú estás más elevado, el Tabor. ¿Y qué le dice? ¿Qué voz salió de allí? Este es mi hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. ¿Qué nos corresponde a nosotros al escuchar esta palabra? Es aprender a escuchar a Dios, aprender a obedecerlo, escuchándolo. Por eso, en medio de todo eso, y salió una voz que le decía: este es mi hijo, escúchenlo. ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar a Dios? ¿Cuántas veces? Este es mi hijo amado. El Señor quiere que tú le escuches. Que todas las voces son falsas menos la de Él. Y de la única manera que aprendemos a escuchar a Dios es aprendiendo a orar y a vivir en gracia. Ahí. Amado Señor, ayúdanos a subir a nuestro Tabor, a nuestra oración, a nuestro monte, que podamos hablar contigo cara a cara. Yo que soy esa iglesia caminante, se una a esa iglesia triunfante como ese día y pueda ver la gloria de Dios, pueda ver ese blanco deslumbrador que no la puede dejar ningún batanero, ningún lavadero. Señor, que yo pueda encontrarme en el Tabor de hoy, donde tú me manifiestas tu gloria, tu salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.